Que el Señor de Gloria les bendiga en este precioso día. Les quiero invitar a que oremos para dar principio a este estudio. Padre bendito que estás en los cielos y en todo lugar, venimos ante tu divina presencia para alabarte, para glorificarte y darte gracias por todas las bendiciones que derramas en nuestras vidas cada día sin merecerlas. Le damos gracias por la victoria de permitirnos estar aquí en este día. En estos momentos estamos para dar inicio a este estudio. Le pedimos que su Espíritu Santo tome el control y que dirija toda palabra, comentario y ejemplo que se dé. Que sea usted el que hable, ya que usted es el que conoce nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras vidas y conoce lo que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. En estos momentos le pedimos que abra nuestros oídos y nuestras mentes para poder escuchar su voz y poder atesorar su palabra en nuestros corazones. Todo esto se lo pedimos en el nombre de su amado Jesucristo. A usted sea toda la honra, la gloria y el poder. En el nombre de tu amado Jesucristo, amén. Una vez más, le damos las gracias. Amén, amén, amén. Así, hermanos, les voy a pedir que abran sus expositores en el estudio bíblico número 14. Estudio bíblico número 14, comenzando en la página 127 de su expositor maestro. El tema de este día es el amor de Dios hacia un pueblo infiel. Una vez más, nuestro tema es el amor de Dios hacia un pueblo infiel. Nuestra base bíblica se encuentra en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Luego vamos a brincar al capítulo 6 del mismo libro de Oseas, versículos 1 al 3. Y luego brincamos una vez más al capítulo 14 de Oseas, versículos 1 al 9. Nuestros objetivos son tres. El primero es conocer que Dios nos ama y está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Segundo, reflexionar acerca de las consecuencias de alejarse de Dios. Tercer objetivo es determinar volver a Dios y permanecer en Él. Nuestro pensamiento central es, por causa de su amor, Dios da oportunidad de restauración a aquellos que le han dejado. Nuestro texto áureo se encuentra en el libro de Oseas, capítulo 14, versículos 4, que dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Nuestra lectura antifonal, como dije anteriormente, si no tiene expositor, se va a estar basando en el libro de Oseas y vamos a estar usando 3 diferentes capítulos. Primeramente el capítulo 4, de ahí vamos a leer el versículo 6 y luego en el capítulo 6, versículos 1 al 3. Luego el capítulo 14 vamos a estar leyendo versículos 1 al 9. Vamos ahorita a no leer la lectura antifonal, la vamos a estar leyendo durante el segmento o el punto cuando lo estemos dando. Nuestros datos generales acerca del tema: primeramente, la enseñanza, la bondad y el perdón de Oseas hacia una mujer infiel ilustran el inmenso y eterno amor de Dios por su pueblo. El autor es el profeta Oseas. Nuestros personajes son Oseas, Gomer, sus hijos, los israelitas de las tribus del norte. La fecha, Oseas profetizó durante un periodo aproximadamente de 50 años, entre el año 760 y 722 antes de Cristo. Fue contemporáneo de Isaías, Amós y Miqueas. El lugar, Oseas desarrolló su ministerio profético en el reino del norte, Israel, a veces llamado Efraín, cuya capital es Samaria. Nuestro bosquejo se divide en 3 partes. El primer punto, vamos a estar hablando sobre las razones del justo juicio de Dios. Y eso vamos a verlo en Oseas capítulo 4, versículo 6, luego capítulo 6, versículos 1 al 3. Este punto se va a dividir en 2 partes. El inciso A, la falta del conocimiento, y vamos a estarlo viendo en el versículo 6 del capítulo 4.
Inciso B, la infidelidad de la nación. Y eso lo vemos en el capítulo 5, versículos 1 al 3. Nuestro segundo punto será un llamado al arrepentimiento. De Oseas capítulo 14, versículos 1 al 7. Primeramente vamos a estar hablando de a una nación derribada por el pecado. Versículo 1. Inciso B, a una nación necesitada de perdón y sanidad. Los versículos 4 al 7 del capítulo 14. Nuestro tercer punto es una nación restaurada y bendecida. Lo vamos a estar viendo en Oseas capítulo 14, versículos 8 y 9. El inciso A nos dice reconocer sus errores, que lo vemos en el capítulo 14, versículo 8. Y recompensa por la fidelidad, capítulo 14, versículo 9. Nuestra introducción dice, con este estudio estamos dando inicio a una serie tomada de los escritos de los 12 profetas menores. Probablemente alguien se pregunte, ¿qué relevancia tiene estos escritos para el creyente contemporáneo? La respuesta nos las da con mucha certeza el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, donde dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. La Biblia no es una simple historia. Ella describe la realidad humana, la que se vuelve a repetir hasta que Cristo venga. Los profetas fueron personajes que Dios levantó y envió a su pueblo en el momento de crisis, periodos oscuros en la historia de Israel. Su función principal era la de ser portadores de la palabra y mensajes que él quería dar a la nación. Eran los evangelistas del momento, los patriotas religiosos de la hora. Alguien ha dicho que la profecía no es otra cosa que la repetición del pasado y que el pasado es un anticipo del presente y del futuro. La división entre profetas mayores y menores se debe al volumen y el tamaño de las escrituras. Los 12 profetas menores tuvieron un mensaje directo para situaciones específicas en su época, dentro de un contexto con el cual estaban bien familiarizados. Por su mensaje aplica al pueblo de Dios contemporáneo, la iglesia, porque como dijera Salomón en Eclesiastés 1:9, nada hay nuevo debajo del sol. En Oseas veremos la tristeza de Dios por la infidelidad de su pueblo, Israel. Oseas profetizó en el reino del norte, Israel, aunque estaba bien familiarizado con la situación del reino de Judá, ya que menciona haber profetizado durante los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, rey de Judá. En el reino del norte gobernaba Jeroboam II, quien murió a la edad de 73 años después de haber gobernado al país durante 53 años. Fue un periodo próspero en el orden material, pero un gran deterioro espiritual. La nación le había dado la espalda a Dios y abrazado los cultos paganos cananeos. Este cambio hacia los dioses paganos era ante los ojos de Dios adulterio espiritual. El tema principal de este libro es la queja de Dios ante esta situación. Y parece, hermanos, que estamos viviendo esos mismos días hoy en día. Como decimos, la historia se repite. Desarrollo del estudio, el inciso 1, tenemos las razones del justo juicio de Dios. Y eso lo vamos a ver en Oseas, capítulo 4, versículo 6, que dice, vamos al libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, que dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.
Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Luego en el capítulo 6, versículos 1 al 3, nos dice, venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y los curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y conoceremos y proseguiremos el conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Vemos aquí en las definiciones de etimología la frase le faltó conocimiento. Ahí en el versículo 6 se encuentra. Hace referencia directa al conocimiento de Dios. La frase yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste, en el versículo 6, dice el hebreo atá, tú, no es una referencia a los sacerdotes del templo únicamente, sino a todos en general. Dios había decretado que la nación entera fuera un reino de sacerdotes. Como nos dice allí en Éxodo 19:6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. En el capítulo 6, versículo 1, tenemos la frase, el arrebato y nos curará, hirió y nos vendará. Otra versión dice, nos ha despedazado, pero nos sanará. Con lo cual se da a entender que después del castigo doloroso habrá restauración para Israel. En el versículo 2 tenemos la frase, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. Esta es una interpretación libre de Deuteronomio 32:39, que dice, yo hago morir y yo hago vivir. Indican la rapidez y certeza del avivamiento que vendría a la nación. 2 y 3 días son periodos de tiempo muy cortos. Inciso A, la falta del conocimiento. Dice, los primeros 3 capítulos del libro de Oseas se han prestado para muchas conjeturas por las siguientes razones. En primer lugar, por la orden de Dios a Oseas de ir y contraer matrimonio con una mujer fornicaria. En el versículo 2, capítulo 1, versículo 2, segundo, por la orden de contraer segundas nupcias, pero esta vez con una mujer amada de su amante. Y en el capítulo 3:1 tenemos ahí, los comentaristas de la Biblia habían ofrecido implicaciones muy variadas con el propósito de que el concepto se tiene de la santidad de Dios y no se haya manchado. Vamos a ver allí en Oseas capítulo 1, versículo 2, que dice, en el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. ¿Verdad? Aquí tenemos la orden de contraer segundas nupcias, pero esta vez, orden de Dios a ir a contraer matrimonio con una mujer fornicaria. Y como leemos en el versículo 3:1, dice, me dio otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. ¿Verdad? Aquí vemos la orden de contraer segundas nupcias, pero esta vez con una mujer amada de su amante. Los comentaristas de la Biblia han ofrecido explicaciones muy variadas con el propósito de que el concepto se tiene de la santidad de Dios no se vaya a manchar. Los rabinos judíos de los siglos medievales interpretaron los 2 casos de matrimonio de Oseas como un arreglo simbólico, pero carente de realidad histórica. Otros tomaron el capítulo como un histórico, pero el 3 como alegórico.
Algunos dicen que ambos capítulos son históricos, pero que Gomer, después del nacimiento de su tercer hijo, vino a ser una esclava, siendo comprada de nuevo por Oseas, según narra el tercer capítulo. Hay quienes dicen que Gomer no era necesariamente una mujer fornicaria, sino con tendencias de fornicación. Una interpretación más ha sido que antes de casarse no había incurrido en fornicación, sino lo hizo después de casada con el profeta. Muchos comentaristas de la Biblia optan por esta última interpretación, insistiendo en que la infidelidad de Gomer sucedió después de haber conocido a Oseas, haberse casado con él y recibido sus favores. Según esta interpretación, la mujer del capítulo 3 es la misma Gomer, que después de haber abandonado a Oseas es conquistada por él nuevamente al mostrarle misericordia a pesar de su infidelidad. En el versículo 6 Dios estaba anunciando 3 calamidades que estaban a punto de suceder a la nación. Primeramente, destrucción. Segundo, expulsión de su posición privilegiada. Y tercero, olvido de Dios. El reino de Israel fue conquistado por los asirios en el año 722 a.C., de manera que las tragedias mencionadas estaban a las puertas por las siguientes razones que tenía Dios contra su pueblo. ¿Qué era lo que Dios tenía contra su pueblo? Primeramente, le faltó conocimiento de Dios. Dice la palabra que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Segundo, le faltó conocimiento porque intencionalmente lo rechazó. Intencionalmente. Quiere decir que ellos tenían el conocimiento, que lo estaban rechazando. Tercero, se olvidó de la ley de su Dios. Estas son las 3 siguientes razones que Dios tenía contra su pueblo. Inciso B, la infidelidad de la nación, lo vemos allí en el capítulo 6, versículos 1 al 3. Antes de considerar el mensaje bíblico de esta sección, conviene que sepamos que las 3 acusaciones de Dios contra su pueblo pueden ser las mismas que tenga contra su iglesia en nuestros días. Como le estaba diciendo, la historia se repite. Se repite. Hoy estamos viviendo los mismos que Israel estaba viviendo. Hay falta de conocimiento de Dios, hay rechazo de dicho conocimiento y nos hemos olvidado de la palabra de Dios. No hemos cambiado, seguimos en las mismas. En el capítulo 6 empieza con una invitación a volverse a Dios. Esta invitación es una confirmación de lo que dice Dios al final en el versículo 15 del capítulo anterior. En su angustia me buscarán. En mi angustia, no, en su angustia me buscarán. Otros dicen que solamente cuando nos cala el zapato es que buscamos a Dios. Y aquí la palabra lo confirma, que en nuestra angustia lo vamos a buscar. La opinión de los comentaristas de la Biblia está dividida sobre quiénes o quienes dicen en el versículo 1, venid, vamos a Jehová. Unos dicen que son los exiliados que fueron llevados como cautivos a Siria. Estos comprendían que la tragedia que estaban viviendo era resultado de su infidelidad a Dios. La única esperanza de liberación y restauración a la tierra de donde fueron tomados era volverse a Dios. Otros dicen que es Oseas el que, identificándose con la nación, les exhorta a que de una manera masiva se vuelvan a Dios. Ambas interpretaciones pueden ser aceptadas sin hacerle violencia al pasaje bíblico. Pero ¿qué se entiende por volverse a Dios? Es equivalente del arrepentimiento del cual se habla en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento muy poco se habla de arrepentirse.
La expresión que se usa es volverse a Dios. Esta es una manera muy gráfica de comunicar la idea del arrepentimiento, ya que la persona genuinamente arrepentida por lo que ha hecho se volverá a Dios. Cuando una persona realmente está arrepentida, busca más de Dios. Si no hay regreso a Dios, no ha habido arrepentimiento. Tenemos en Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32. Ahí tenemos la parábola del hijo pródigo, que demostró su arrepentimiento volviéndose a su padre. En el inciso 2, un llamado al arrepentimiento. Aquí lo vemos en Oseas capítulo 14. Vamos al capítulo 14 de Oseas, versículos 1 en adelante. Mi encabezado en mi Biblia tiene súplica a Israel para que vuelva a Dios. Vemos aquí los versículos 1 al 9 del capítulo 14 de Oseas. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por su pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos liberará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid, su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo iré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. De esta lectura nada más vamos a agarrar los versículos 1 al 7. Dicen las definiciones de etimología: vuelve, en el versículo 1. Dice: este verbo en el idioma hebreo denota no tanto la idea de volver el rostro hacia Dios, sino dirigirse hasta llegar donde Él se encuentra. La frase por tu pecado has caído, la palabra pecado que se usa aquí en el idioma hebreo, kashalta, indica un paso en falso, tropezón. La idea es que por no haberte parado bien, te caíste. Quita, en el versículo 5, la palabra quita, en el versículo 2, perdón, la palabra hebrea shelim, que aquí se usa, significa borrar lo que se debe pagar. Es un término técnico aplicado a un sacrificio que se ofrecía en cumplimiento de un voto. La ofrenda, en el versículo 2, traducción del hebreo parim, becerro, estos eran los mejores animales para ser ofrecidos en el sacrificio, como lo vemos allí en Éxodo 24:5, que nos dice: y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. La idea del versículo 2 es: llevad con vosotros palabras y volved a Jehová, decidle: perdona toda culpa y acepta lo que es bueno, para que te ofrezcamos nuestros labios como becerros. Inciso A:
a una nación derribada por el pecado. Vamos a ver ahí en el capítulo 14, tiene un lugar singular en este libro. En los capítulos anteriores abundan las amenazas de castigo, pero en este se sobreabundan las promesas de perdón y restauración. Hasta aquí lo que ha resaltado son las acusaciones de infidelidad, acompañadas por temerarias advertencias que hablan de la ira y el juicio de Dios. Ahora, en su lugar se encuentran expresiones de la gracia inmensa, inmerecida de Dios. La exhortación se regresa implica que el pueblo se encontraba alejado. Diciendo que regrese, vuelve. Pero la acción de la cual habla el profeta utilizando el término vuelve es una en la que la mente y el corazón se unen para caminar hasta el sitio donde se encuentra Dios. Implica determinación, la determinación de iniciar una marcha en la cual no habrá descanso hasta haber llegado al trono compasivo. Como se indicó en definiciones y etimología, la palabra que se traduce pecado en el idioma hebreo significa tropiezo que causa una caída dolorosa. Así se describe una de las experiencias que viene siendo el pecar, caer. ¿Quién peca? Cae. Quien peca, desciende. Quien peca, se aparta. Quien peca, queda atrás. Nadie se mantiene firme, se asciende, ni se mantiene junto, ni va a la vanguardia en el reino de los cielos cuando permite el pecado en su vida. En el versículo 1 hay una acusación drástica, porque tu pueblo, porque tu pecado has caído, porque por tu pecado has caído. De esta manera, o sea, responsabiliza a la nación por la condición en que se encuentra. Aquí Dios también nos está responsabilizando a nosotros en la condición que nos encontramos. Dios no tiene la culpa de lo que nosotros hacemos. Nosotros somos lo que tenemos la culpa. Israel había sido invadido por Asiria. El pueblo había sido llevado en cautiverio. La situación era desastrosa. ¿A quién culpar? A nadie más que a ellos mismos. En el día de hoy nosotros vivimos donde nadie quiere tomar responsabilidad de sus actos, pero Dios nos responsabiliza a nosotros. Nosotros tenemos el libre albedrío a lo que hacemos. Si queremos hacer una cosa, la hacemos. Si no la queremos hacer, no la hacemos. Tenemos ese privilegio de tomar nuestras propias decisiones. Pero sabemos que Dios nos responsabiliza por cada decisión que nosotros tomamos. A nadie más que a nosotros tenemos a quien culpar cuando las cosas no nos van bien. De nada sirve cuando no se reconoce haber pecado, como lo vemos ahí en Génesis capítulo 3, en los versículos 12 y 13. En el 12 allí vemos que Adán culpó a Eva. Dice la palabra, y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La mujer que tú me diste. Como también estando culpando no solamente a la mujer, sino a Dios, porque le dio esa mujer y esa mujer le causó que pecara. Y la mujer culpa a la serpiente. Ahí lo vemos en el versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Nótense aquí, ¿tomaron responsabilidad por sus actos Adán y Eva? No. Igualmente hoy en día nosotros no queremos
tomar responsabilidad por nuestros actos. Pero Dios dice que nosotros somos responsables por nuestros actos, ¿verdad? Aquí vemos que de nada les valió a Adán y Eva culparse uno al otro, porque recordemos que Dios sabe, todas las cosas sabe. Cuando nos hace una pregunta es porque Él ya sabe la respuesta. Es cuando sus hijos hacen algo malo y usted les pregunta, ¿quién fue? Y ellos dicen, yo no fui, fue mi hermanito o mi hermanita. Y usted sabe que no, ¿verdad? Una de las grandes enseñanzas del libro de Oseas es la necesidad que tiene el pecador de reconocer lo malo que ha hecho para poder recibir perdón. Nótese, necesitamos reconocer que hemos pecado, que hemos hecho mal. Si queremos perdón, el primer paso que tenemos que hacer es reconocer que hemos hecho mal, que hemos pecado. Si no hay reconocimiento de pecado, no puede haber perdón. Si no reconocemos nuestro pecado, Dios no nos puede perdonar. Él está dispuesto a perdonarnos, pero primero tenemos que reconocer que hemos pecado. Muchas de las veces, especialmente en los jóvenes, dicen, yo no he pecado, yo no he hecho nada malo, ¿de qué tengo que arrepentirme? Pero Dios nos dice que tenemos que reconocer nuestro pecado. Y una vez que reconozcamos, entonces recibiremos perdón. Inciso B, una nación necesitada de perdón y sanidad. Para eso vamos a ver de los versículos 1 al 3, que contienen el llamado que Oseas hace a la nación para volver a Dios. Y los versículos 4 al 8, la promesa de bendición que Dios da para los que lo hagan. Estas dos secciones representan el grueso de los escritos de los profetas. Si el mensaje de los profetas se pudiera resumir en una sola palabra, sería encuentro. Su gran preocupación era que el pueblo se volviese a Dios de sus malos caminos, y cuando lo hiciesen encontrarían bendiciones de parte de Él. Cuando nosotros nos volvamos a Jehová, a Dios, nosotros vamos a encontrar la vida eterna y bendición para nuestra alma, que es una grande bendición para nuestras vidas. Es típico en todos los profetas presentar a Dios como el gran protagonista de la restauración cuando su pueblo se arrepiente. Observe, por ejemplo, que en los versículos 4 y 5 empiezan con yo. Vamos a ver ahí los versículos 4 y 5. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. En el versículo 5 dice, yo seré Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano, ¿verdad? Como vemos aquí, es Dios el que se revela sanando, amando y apartando de su pueblo su ira. Pero veamos lo que Dios promete en estos versículos. En primer lugar, en el versículo 4, sanará su rebelión. Va a sanar nuestra rebelión. ¿Por qué sanar la rebelión? Porque es una enfermedad espiritual. Así como la vio Isaías, en Isaías capítulo 1, versículos 2 al 3. Oíd cielos y escuchad tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. En segundo lugar, ser a Israel como el rocío, como nos dice allí en el versículo 5. Esta figura es sumamente subjetiva. Israel es un país donde no llueve mucho. El campo depende mucho del rocío. Durante el día el agua del Mediterráneo
se evapora y en la noche se condensa, cayendo de una manera imperceptible. Nótese que Dios no promete ser como la lluvia torrencial, como un diluvio trayendo inundación. Esta figura es altamente significativa, ya que muchas veces deseamos que Dios se manifieste de una manera palpable. Y si no lo hace, así pensamos que no lo hizo. Por eso muchas veces nos dice Dios, estate quieto, escucha. Él es suave, Él trae. Pero obsérvese que la manifestación imperceptible de Dios como el rocío hará que su pueblo florece como lirio, se extendiese como el Líbano, tuviera la gloria del olivo, perfumase como el Líbano, fuese vivificado como el trigo, florece como la vid y diera fragancia como la del vino del Líbano. Qué precioso su palabra. Tercero, una nación restaurada y bendecida. Vamos a ver allí en Oseas capítulo 14, los versículos 8 y 9. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Dice en las definiciones etimología, Efraín, en el versículo 8. En el libro de Oseas, el nombre Efraín aparece 36 veces, por ser la tribu más numerosa del reino del norte. Israel vino a ser representativa del dicho reino. En el versículo 9 tenemos la frase haya verde. El haya es un árbol siempre verde de la familia de los pinos. Uno de ellos se caracteriza por su bálsamo. Inciso A dice, reconoce sus errores. En el versículo 8 encontramos la confesión del pueblo hará por causa de sus experiencias personales. Recordemos que el libro de Oseas conoce la protesta de Dios por la infidelidad de su pueblo y las amargas consecuencias por dicha infidelidad. Y recordemos que en el pecado hay consecuencias. Hay consecuencias en el pecado. El disgusto divino se justificaba porque Israel primeramente era un pueblo escogido por ser descendientes de Abraham. Segundo, era un pueblo amado hacia el cual Dios había mostrado su misericordia sacándolo de la esclavitud de Egipto. Tercero, era un pueblo bendecido por el cual Dios había hecho multitud de milagros durante todo el transcurso de su historia. Cuarto, era el pueblo de su pacto, el cual había dado la ley y por instrumentalidad de Moisés. Quinto, era un reino de sacerdotes que tenían el culto establecido por Dios, que se ministraban a través de los sacrificios. Sexto, en el templo era el pueblo de su cuidado. Sexto, era el pueblo de su cuidado, a quien Dios hablaba constantemente por medio de sus profetas. De manera que la infidelidad de la nación hacia Dios era un desprecio a la posición privilegiada de que gozaban por pura gracia y misericordia. Era un pueblo malagradecido, ¿verdad? Tenían todo, tenían a Dios, pero no querían obedecerle. Su infinita paciencia, como vemos en los versículos 4 y 7, Dios promete restauración una vez que su pueblo se haya arrepentido. Dios promete restaurarnos una vez que nos hayamos arrepentido.
Y como resultado de su intervención, el pueblo se apartaría de los ídolos. Como nos dice ahí en el versículo 8, Efraín diría, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Estas palabras contienen dos elementos necesarios para la restauración espiritual y el conocimiento de haber hecho lo malo. Para restauración espiritual, primeramente necesitamos el reconocimiento de haber hecho lo malo. Reconocer que hemos hecho lo malo, que hemos pecado. Y segundo, la determinación de romper definitivamente y radicalmente con lo malo que se ha estado haciendo. Darle la espalda al pecado. Tener esa determinación de romper definitivamente con lo que estabas haciendo y no volver más. No puede haber restauración si no se reconoce el mal en que uno se encuentra para luego abandonarlo. Recordemos la parábola del hijo pródigo. Se encontraba en la provincia apartado, apacentando puercos y deseando comer las algarrobas que ellos comían. Se nos dice en la parábola allí en Lucas capítulo 15, versículos 17 y 18. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre. ¿Verdad? Notemos primero volver en sí y segundo reconocer la condición en que se hallaba. Y tercero, la acción. Tiene que, como dice aquí, primeramente volver en sí, ¿verdad? Porque como que estamos dormidos. Reconocer la condición en que nos encontramos y luego acción. Se requiere acción de nuestra parte. El trato de Dios en la conciencia de la persona es para que recapacite en el estado en que se encuentra. Ese es el trato de Dios cuando trata con nuestra conciencia, para que recapacitemos en dónde estamos parados, en dónde nos encontramos. Inciso B, recompensa por la fidelidad. Dios siempre recompensa. En el versículo 9 ha sido conocido por los comentaristas de la Biblia como un postscriptum. Esto es algo que se añade una vez terminado el documento, un suplemento adicional. Este versículo con el cual Oseas concluye su libro viene siendo como la aplicación práctica de todo lo que ha venido diciendo. Equivale a la conclusión de un sermón en nuestros días con su correspondiente invitación al altar. Renovar los votos con el Señor, ¿verdad? Hay oportunidad siempre cuando nosotros hacemos el mal de venir ante la presencia de Dios y pedirle perdón. Reconocer que hemos pecado contra Él y solamente Él. Y Él nos perdona. El enemigo siempre nos quiere hacer creer, ¿verdad?, que lo que hicimos es demasiado mal, que Dios no nos puede perdonar, que ese pecado que hemos cometido no merece perdón de Dios. Pero Dios nos dice, hijito mío, yo te perdono. Si tú reconoces que has hecho mal y te arrepientes y lo reconoces y haces la acción de venir ante Dios y pedirle perdón, Él te perdona. El enemigo te quiere decir que no, pero Dios te perdona. El hombre quizás es duro, pero Dios nos ama y perdona. Es un Dios de amor que perdona todas nuestras iniquidades. Y dice que una vez que Él nos perdona, Él echa ese pecado a lo más profundo de la mar y ya no tiene memoria de eso.
el enemigo viene a tu vida y te lo quiere recalcar y recordar, pero Dios ya no se acuerda. Una vez que te perdona, Él te perdona. Le dice, te perdono, ya no peques más. Dice aquí, la primera parte del versículo contiene una pregunta en la cual se hace referencia al sabio y al prudente. El sabio es el que entiende y el prudente es el que sabe. El verbo entender aquí significa saber discernir con toda claridad, que quede todo bien en claro. Uno de los problemas de muchos cristianos es que no disciernen, no captan con la debida claridad aquello que Dios desea que entiendan. En lugar de entender y saber, prefieren sentir. Se dejan guiar por las emociones. Hoy en día nosotros vivimos en un mundo que se deja guiar por emociones. Esto es, no dejan que el Espíritu Santo trate con sus conciencias y mente, porque prefieren que lo haga con sus emociones. La importancia de ser sabios en el sentido de que uno entiende con claridad lo que Dios demanda de nuestras vidas y vivir de acuerdo con este conocimiento. Se evidencia en la Biblia por el uso extenso de la palabra sabio, sabiduría, y encontramos en algunos libros. El versículo 9, pues, es muy parecido a las máximas que se encuentran en el libro de Proverbios, donde cada versículo en sí es todo un mensaje. La segunda parte de este versículo enfatiza dos asuntos que son prominentes en el libro de Proverbios: los caminos de Dios y la diferencia entre los justos y los rebeldes. La distinción entre los justos y los rebeldes es uno de los temas más sobresalientes en toda la Biblia. Varios de los autores de la Biblia tratan este asunto para concluir sus libros. Por ejemplo, Mateo puso el discurso de Cristo sobre la separación final de las gentes ante el tribunal de Cristo en el capítulo 25 de su Evangelio de Mateo, capítulo 25 del 31 al 47. Al final del capítulo 3 de su libro, Malaquías escribió en Malaquías 3:18, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. La Biblia nos dice que por nuestros frutos, dice, por sus frutos os conoceréis. Nuestros frutos. ¿Damos frutos dignos de arrepentimiento o no? Casi al final de su libro, Daniel colocó las siguientes palabras, ahí en Daniel capítulo 12, versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos prodecerán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y el último versículo del Salmo 1 dice allí, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y por supuesto, quizás el más notable de todos los pasajes con los cuales se cierra un libro enfatizando la diferencia que hay entre el justo y el malo, entre las obras buenas y las malas, esa cual termina en Eclesiastés, capítulo 12, versículos 13 y 14, que dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Una vez más, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Una vez más, el fin de todo el discurso oído es este:
Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Toda obra a juicio, en toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Verdad? Nuestro resumen general nos dice: Oseas, al igual que todos los profetas del Antiguo Testamento, ministró y escribió un libro bajo el peso de una enorme carga que sentía hacia el pueblo de Dios. Mientras que otros profetas tuvieron mensaje de juicio sobre naciones paganas, Oseas se concentró en el reino del norte de Israel. A pesar de la prosperidad económica que la nación experimentó bajo el reinado de Jeroboam II, hubo un alejamiento de Dios alarmante. Hoy en día mucha gente se centraliza en el materialismo, en las finanzas. Pero déjame decirte que la palabra de Dios nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Que nuestra alma espiritual prospere, hermanos. Dios se encarga de todo lo demás. Mientras nuestra alma espiritual prospera, nosotros no tenemos por qué preocuparnos. Dios se encarga de todo lo demás en nuestras vidas. Era imposible que un pueblo que había sido indiferente a la ley de Dios, que había violado descaradamente el pacto hecho con él y que había abrazado las religiones demoníacas de los pueblos cananeos, quedara impune. Dios se valdría de Asiria para traer juicio y llevar las 10 tribus del norte en cautiverio. Esto sucedió en el año 722 antes de Cristo. La infidelidad de la nación era como la infidelidad de una esposa hacia su marido, que la amaba y le proveía todo lo indispensable. Para que el pueblo entendiera bien la gravedad del caso, Dios ordenó a Oseas que se casara con una mujer fornicaria, como lo vimos anteriormente en el capítulo 1. Esta mujer le dio 3 hijos, a quienes Dios directamente puso nombres, todos ellos simbólicos. Jezreel, por causa del genocidio que hizo Hugh, en Segunda de Reyes capítulo 10. Loruama, cuyo significado es no compadecida, porque Dios retiraría su compasión de Israel. Y Loamí, no mi pueblo, porque el Señor estaba desconociendo a Israel como su nación. En el capítulo 3 vimos que Dios ordenó a Oseas, que se casara con una mujer amada de su amante. Creemos que esta mujer era la misma Gomer, con la cual se había casado antes y quien le había dado los 3 hijos, pero que se había prostituido e ido con otro amante. Esta es la opinión predominante de los comentaristas contemporáneos. El mensaje que se daba a la nación era que a pesar de la infidelidad de Israel, Dios estaba interesado en atraerlos hacia él. No porque lo merecieran, sino por el amor que tenía hacia ellos. Así hoy en día Dios nos dice, ¿verdad? A pesar de nuestra infidelidad, Él está interesado en atraernos hacia Él. No porque lo merezcamos, sino porque nos ama. La palabra de Dios nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna.
El mensaje concluye con un llamado al arrepentimiento. Si el pueblo se volvía a Dios con todo el corazón, Dios promete restaurarnos. Si nosotros nos arrepentimos de todo corazón, Dios promete restaurarnos. En Jeremías 31:3 nos dice, Jehová se manifestó hacia mí ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué misericordia. Vamos a orar, hermanos, en este día, para dar conclusión. Padre nuestro que estás en los cielos, en todo lugar, venimos una vez ante tu presencia, dándote gracias por la oportunidad de permitirnos escuchar tu palabra, y no solamente escucharla, sino también ponerla por obra, Señor. Gracias te damos por la oportunidad de restaurar nuestras vidas, restaurar nuestra comunión con usted. Gracias por su inmensa misericordia hacia nosotros sin merecerla. Gracias por mandar a su Hijo unigénito al mundo, para que por medio de su sacrificio en la cruz ser redimidos. Solo por medio de ese sacrificio, Señor, de Jesucristo, se pudo pagar ese precio de nuestra salvación, ese precio que nosotros no lo podíamos pagar, Señor. Gracias te damos porque cuando Él expiró se rasgó ese velo en dos, de arriba hacia abajo, y nos diste este directo acceso a ti, Señor. Que nos diste ese privilegio de poder tener comunión con usted, Señor Padre bendito. Que podamos venir a usted, Señor Padre bendito, y contarle, Señor, nuestros problemas, nuestras inquietudes, Señor Padre bendito. Y sabemos, Señor, que usted escucha, Señor, y usted contesta, Señor Padre, que nosotros no somos huérfanos, que ahora pertenecemos a su familia, Señor Padre bendito, que estamos bajo su protección, Señor Padre bendito, que puede venir lo que venga, Señor, pero que usted nos protege de todo, Señor Padre bendito. Damos gracias, Señor, porque usted ha perdonado nuestras rebeliones, ha perdonado nuestros pecados, Señor Padre bendito. Le damos gracias por ese infinito amor que usted tiene para con nosotros, Señor Padre. Aunque no lo merecemos, Señor Padre bendito. Santo, gracias, Señor Padre bendito, por enviar tu Espíritu Santo, Señor, que nos guía cada día, Señor Padre bendito, a toda verdad y a toda justicia, Señor. Gracias, Señor, gracias, Padre bendito. Gracias, Señor, por ese precioso sacrificio de tu Hijo amado, Señor. Gracias, Señor Padre bendito, porque nos permite, Señor Padre bendito, venir ante tu presencia, Señor, y reconocer, Señor, cuando hemos hecho mal, Señor. Y tu Padre tendes ese Padre amor hacia nosotros, Señor, que nos perdonas, Padre. Gracias, Señor. Oh, Señor, te pedimos, Señor, por toda nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, Señor, de escuela, nuestros vecinos, Señor. Todo el que escucha tu palabra, Señor, que no caigan, Señor, en oídos sordos, Señor, sino que acepten esta oportunidad, Señor, que tú nos brindas, aceptar este precioso sacrificio de tu Hijo amado Jesucristo, que quedó en la cruz, Señor. Oh, que no desprecien esta oportunidad que tú brindas, Señor Padre, que reconozcan que hoy es el día de salvación, Señor, que reconozcan que han pecado solamente contra ti, Señor, y que se arrepientan de todo corazón, Señor, que tú, Padre bendito, los perdonas, que no hay pecado, Señor, Padre bendito, que tú, Padre bendito, Señor, Padre bendito, que tú perdonas, Señor, abre, Señor, sus corazones, Señor, que entiendan, Señor, que tú, solamente tú, Padre bendito, tienes la solución, Padre, a cada problema, Señor. Todo lo único que tienen que hacer es reconocer, Señor, su pecado y venir ante ti, tu presencia, Señor, y pedirte perdón, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, y a usted sea la honra, la gloria y el poder para siempre, Señor. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Oh,
Oh, querido amigo que me escuchas, si no has aceptado a Cristo en tu corazón, quiero decirte que hoy es tu día. Dios te ha mandado esta oportunidad para que aceptes el sacrificio que Él hizo en la cruz, que su único hijo hizo en la cruz, en el Calvario, derramando esa sangre preciosa para que tú y yo podríamos ser salvos. Hoy es el día de salvación. No importa lo que hayas hecho en tu vida, Dios te ama y te perdona. Como dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No desprecies esta oportunidad que Dios te da, acéptalo hoy. Hermanos, te invitamos a que nos acompañes cuando podamos reunirnos en el 705 San Pedro Lane, Brownsville, Texas. Dios te bendiga hoy y siempre.